Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:38 en la mañana. Le decía a Belkis, tengo tanto que decir que no sé por dónde empezar para cerrar la semana. Bueno, saludos como siempre, interesantísima audiencia que tenemos en la transmisión de Facebook, igualmente en la transmisión de YouTube. Dios les pague por aquello, por nuestra generosa sintonía. No se olviden, estamos con Sodorama, con nuestras frecuencias en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano. Nuestro real audio a través de nuestra web www.sonorama.com.es y estamos ya transmitiendo tanto en TikTok. Buenos días a los queridos tiktokeros que están conectados con nosotros, igualmente a través del Instagram. Gracias. ¿Cómo le va, Orito? Cris, qué gusto. Doctora Ligia, buenos días, que están conectadas ya a través del Instagram, ¿no? Igualmente ahí procuramos hacer este ejercicio de análisis de los hechos de la gran agenda nacional. Bueno, entremos en materia, querida audiencia, a las 6 de la mañana con 39 minutos, para analizar justamente lo que ha pasado en las últimas horas. Probablemente a muchos sorprendió la sentencia de la Administración de Justicia respecto del caso Zingue, que se convirtió en un caso muy mediático y además en un caso muy político. Y yo quiero decirles que siento que el principal error y horror del caso Zingue fue que ese caso no se lo analizó en el debate público con criterios netamente técnicos, sino bajo criterios políticos. Un tema que seguramente el común de ustedes, y de quién les habla, de nosotros, el común de ustedes y nosotros, no lo entendemos, justamente por su característica técnica. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no son técnicos especialistas en el área petrolera, no lo soy yo tampoco. Necesitábamos explicaciones técnicas más allá del tema político. Durante estos años, seguí de cerca buena parte del caso Zingue, revisando información, entendiendo la naturaleza de este proceso que desemboca de un contrato generado por el Estado ecuatoriano. Y creo que hay que establecer algunas diferencias en este caso. Este caso no tiene que ver, se aplicó la figura del peculado. Cuando seguramente ustedes escuchan el peculado, lo primero que se les viene a la mente es, se robaron la plata. La concepción tradicional del peculado es disposición arbitraria de fondos públicos. Se llevaron la plata. Los sagrados recursos del Estado se lo llevaron esos malos funcionarios públicos. Es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos hablar de peculado. Pero en este caso, no se habla de enriquecimiento ilícito de funcionarios o exfuncionarios. Tampoco de empresarios privados. No se habla de registro de movimientos bancarios que determinen que justamente hubo un incremento de recursos en las cuentas de los procesados. No se habla de facturas. No se habla de mensajes de texto, de mensajes de WhatsApp, o de cualquier otro sistema de mensajería. No se habló de incremento patrimonial y tampoco se habló de que alguien, de los 15 procesados originales, alguien se enriqueció o se benefició personalmente por este contrato. Era un tema netamente técnico que tenía que ver justamente con inversiones, con análisis de reservas, con un pozo que estaba allí, que el Estado ecuatoriano a través de Petroecuador lo dejó allí y que el sector privado logró un contrato con el Estado ecuatoriano para explorar y explotar ese pozo. El gran problema, y me lo explicaba ayer otra vez en el espacio digital que tengo en la tarde, me explicaba Pablo Encalada, yo iba a estar más adelante, Juan Pablo Albán Alencastro, en nuestra mesa de trabajo, para ampliar un poco conceptos y el conocimiento sobre este tema. El gran problema es que para quienes consideraron que había un perjuicio en contra del Estado ecuatoriano, había una diferencia de $1 respecto de la tarifa. Consideraron que el Estado tenía que beneficiarse más y que esa diferencia de $1 afectaba al Estado ecuatoriano y beneficiaba a un privado, y que sobre eso se había configurado un delito que motivó justamente este proceso. Que parte con el informe de responsabilidad penal, el denominado IRP de la Contraloría General del Estado, de agosto del año 2017, porque ese es el punto de partida.
Y creo que aquí bien vale la pena citar al hoy presidente de la Corte Nacional de Justicia, en ese momento juez, el doctor Iván Sanguisela Rodas, que llamó a juicio a 15 procesados por el presunto peculado en el caso Zingue el 14 de noviembre del 2019. Para esa fecha, y eso lo explica la Corte Nacional de Justicia, para esa fecha, 14 de noviembre del 2019, el informe de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado estaba vigente. Y el año anterior, una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo anuló ese informe de responsabilidad penal. Es decir, a esta hora ese informe ya no existe. Y ese es el sentido o el eje de la decisión unánime adoptada ayer por el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia. Pongamos el comunicado de la Corte Nacional de Justicia, Roberto Carlos, que esto es lo que explica la Corte. Yo les invito a desapasionar siempre el debate sobre este tipo de temas. Este tema para mí se convirtió en un tema político porque claramente allí, digamos, la cabeza visible de este caso era el ex vicepresidente Jorge Glass. Y por eso se termina convirtiendo en un caso político. Pero detrás de ese caso político hubo un grupo de funcionarios y exfuncionarios que no tenían nada que ver con la política, que desempeñaron un rol netamente técnico y que fueron arrastrados por la ola de un caso que, insisto, debió haber sido analizado con extrema prolijidad técnica, pero decidieron vincularlo al ámbito mediático y al ámbito político. Ahí tenemos el comunicado en pantalla para quienes nos siguen a través de los medios audiovisuales. El comunicado de la Corte Nacional de Justicia. Dice: ayer, 10 de noviembre, los jueces nacionales Luis Rivera Velasco, ponente, Felipe Córdoba Ochoa y Daniela Camacho Herold, por si acaso, pues porque ayer ya leía que cuánto habrán billeteado estos jueces, que estos jueces corruptos, que no sé qué. Ahí está la doctora Camacho. La doctora Camacho nomás. Hay que recordarles que la doctora Daniela Camacho fue quien llamó a juicio al expresidente Correa y otros por el caso Sobornos 2012-2016, por si acaso. Pero aquí tenemos memoria corta o criticamos dependiendo del tema. Porque la jueza Camacho era la heroína con el llamado a juicio del caso Sobornos. Pero ayer la doctora Camacho recibió cuestionamientos por haberse sumado a una decisión unánime del Tribunal de Apelación respecto del caso Zingue. Así somos como sociedad, no me sorprende. Dice que los tres jueces resolvieron en el denominado caso Zingue declarar la nulidad procesal de todo lo actuado a partir de la solicitud de formulación de cargos que fue presentada por la Fiscalía General del Estado el 12 de febrero del 2019. Noten cuántos años han pasado. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia destacó que de acuerdo a la ley, en los artículos 454 y 581 del Código Orgánico Integral Penal, al momento de iniciar el proceso se exigía como requisito indispensable en los delitos de peculado el informe de la Contraloría General del Estado, en este caso, el que contenía el examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución del contrato de prestación de servicios para la exploración y o explotación de hidrocarburos, petróleo crudo en el bloque Zingue de la región amazónica. Así se llamaba el informe de la Contraloría, el denominado IRP. Que en este proceso ya no existe jurídicamente. Ese es el kit del asunto, querida audiencia. Ese informe que sirvió de base para el llamado a juicio en noviembre del 2019, para el 10 de noviembre del 2022, ya no existe. Porque fue declarada su caducidad e ilegalidad por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito. Vean las fechas, hace un año, 18 de noviembre del 2021. La resolución de nulidad del proceso editada por el Tribunal Penal no implica declaratoria de inocencia ni culpabilidad de los procesados. Consecuentemente, la Fiscalía General del Estado, según sus competencias, podrá iniciar nuevas acciones investigativas de así estimarlo. Gracias, Roberto Carlos. O sea, se cierra este caso y si mañana pasado la Fiscal General del Estado decide iniciar un nuevo proceso de investigación, puede hacerlo. Pero sobre la base de otros elementos. Este caso está cerrado y esa decisión es inapelable. Pero me interesa que se entienda
la parte respecto de la caducidad o nulidad del documento de la Contraloría General del Estado, porque ese fue el que sirvió de base para el inicio de este proceso. El 22 de noviembre del 2021, y aquí tengo los apuntes, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito, conformado por los doctores María Cristina Terán, Marcelo Torres Lucero y como juez ponente la doctora Paulina Trujillo Velasco, emitió la correspondiente sentencia anulando la responsabilidad administrativa impuesta por la Contraloría General del Estado. Consideró el tribunal que toda la actuación de la Contraloría estaba viciada al haber actuado fuera de sus competencias. El tribunal consideró que el informe de la Contraloría sobre el examen especial al contrato de Singue se había emitido contraviniendo la ley y consecuentemente que la responsabilidad administrativa derivada de este informe resultaba nula. 22 de noviembre del 2021, hace casi un año. Vamos a este año, 19 de enero del 2022, hace casi 11 meses. Otro tribunal de lo contencioso administrativo, integrado por los jueces Freddy Gordón Ponente, Jimena Verastegui y Henry Agüiza, emitió su sentencia anulando la responsabilidad civil o glosa que había sido dispuesta por la Contraloría General del Estado. Consideró este tribunal también que el informe de la Contraloría sobre el examen especial al contrato Singue se había emitido contraviniendo la ley y consecuentemente que la responsabilidad civil derivada de este informe resulta nula. Yo creo que es importante analizar a profundidad estos elementos y no solamente quedarse con determinado discurso, porque tal vez ese discurso resulta muy vendedor, porque resulta que como Glass estaba allí, ya todos son culpables. Que como Glass está allí, entonces hay delito, porque esa es la forma de pensar de alguna gente. Desapasionemos el debate y vamos separando las cosas. Este tema debía ser analizado desde el punto de vista netamente técnico. Uno, ¿hubo o no hubo perjuicio contra el Estado ecuatoriano con el contrato del Campo Singue? Yo quiero contarles, porque esto pocos lo dicen, ¿no? El Ministerio de Energía, y se llamaba en ese tiempo Recursos Naturales No Renovables, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Moreno, siendo Carlos Pérez García ministro de la cartera de Estado, aseguró en el curso de este proceso que el Estado no perdió recursos con el contrato del Campo Singue. La Procuraduría General del Estado manejó un criterio totalmente diferente respecto de la postura de la Fiscalía en su momento. Totalmente diferente. Pero eso hay gente que no lo dice. Se quedan solamente con el discurso macro. El tema de los peritos en el curso del proceso. Peritos que fueron además cuestionados por su falta de conocimiento en los temas petroleros. Es como que al Fabricio Vela le convoquen para ser perito de un contrato petrolero. Por Dios, a mí me hablan de contratos petroleros o de temas técnicos, de técnica en materia petrolera, es como que me están hablando de astrofísica. No tengo la menor idea. No conozco, no sé de qué se trata. Para esto se necesita peritos especializados, pues. Pero también hubo cuestionamientos en el curso de este proceso respecto de la actuación de los peritos. Fue un proceso que estuvo marcado por una serie de irregularidades, pero además lo más importante, el papel de la Contraloría. No me crean a mí, pues pregunten a abogados prestigiosos de este país como el doctor Felipe Rodríguez para mencionar un ejemplo, que cuestionan abiertamente la manera como durante los últimos años la Contraloría General del Estado ha manejado los denominados IRPs, los informes de responsabilidad penal, que deberían tener una naturaleza absolutamente responsable, porque detrás de esos IRPs puede haber sentencias penales contra funcionarios que probablemente pudieron haber incurrido en irregularidades, errores o en omisiones. ¿Cuál ha sido el papel de la Contraloría? Y después de esto, después de este caso, después de lo que ha pasado con el caso Singue y lo que les acabo de explicar sobre las resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, este país, de verdad, este país tiene que repensar la manera como trabaja la Contraloría. Para mí la Contraloría General del Estado, con todo el respeto para sus funcionarios, porque la Contraloría es un ente
que tiene muy buenos funcionarios, gente de carrera, gente de un elevadísimo nivel. Pero desgraciadamente ese organismo ha sido utilizado en las últimas décadas para perseguir, para perseguir. Se ha convertido en un organismo que además ha terminado siendo funcional al poder de turno. Hay que repensar la Contraloría. Hay que reestructurar la Contraloría. Hay que entender la naturaleza de la Contraloría como el organismo que se encarga de auditar las cuentas de los servidores públicos. Y justamente por eso es un organismo que tiene que estar totalmente alejado de la política y de los afectos o desafectos del poder político de turno. Porque basta con revisar la historia de la Contraloría, sobre todo en las últimas décadas, y de cómo ha sido utilizada por el poder político de turno, coaligado con el contralor de turno, para perseguir o para favorecer según el caso. Y aquí están ejemplos. Pero además, olvídense de Glass, olvídense de Pareja Yannuzeli, que además, por si acaso, Pareja Yannuzeli tiene 4 sentencias penales condenatorias ejecutoriadas, y fuera del caso Singue tiene una más que todavía está pendiente, pero tiene 4 sentencias condenatorias ejecutoriadas, por si acaso. Pero olvídense de Glass, olvídense de Pareja Yannuzeli, olvídense del ministro Wilson Pastor. Hablo porque son, digamos, las cabezas visibles, o eran las cabezas visibles de este caso. ¿Qué pasa con el resto de personas? Funcionarios o exfuncionarios que no son mediáticos, que no son políticos, técnicos, abogados, gente que cometió el delito desde la óptica de los acusadores de haber sido parte de un proceso y que fueron estigmatizados en los últimos años. A ustedes les consta, a quienes me siguen y me honran cada día con su sintonía, les consta que yo defiendo a ultranza la presunción de inocencia de la gente hasta que no se demuestra la culpabilidad. Defiendo a ultranza. Para mí ese es un principio irrenunciable. La gente es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Qué pasa con esa gente que no es política, que no es mediática, pero que estuvo en los titulares de los periódicos, de los medios digitales y de los noticieros de televisión y de radio? Que no tienen nada que ver con la política. Que resulta que terminaron, en algunos casos, declarados inocentes en fases anteriores del proceso. O algunos que fueron arrastrados hasta esta fase final. ¿Qué pasa con el estigma que sufrieron ellos y sus familias? Digo, apartemos a los políticos. Apartemos a los políticos. Hablemos de estos otros ecuatorianos y ecuatorianas arrastrados a la marea de un caso que se convirtió en claramente político y que debió, insisto, haber sido analizado con extrema prolijidad. Querían la verdad del caso Singue, por ejemplo, la Fiscalía, los administradores de justicia, los operadores de justicia, convoquen a las mentes más lúcidas en el ámbito petrolero para que les explique cómo mismo es la cosa. ¿No les parece? Como yo siempre digo, a este periodista jamás le van a escuchar decir fulano, sultano es culpable, es inocente, porque yo no soy juez. Yo no soy fiscal. Les he dicho en innumerables ocasiones. Por eso es que me dicen tibio. O sea que ya en este punto de mi vida me da lo mismo. No se trata de tibieza, se trata de respetar los espacios. Este es mi espacio. Yo no trabajo en la corte, ni trabajo en la fiscalía. Trabajo aquí en Sonorama. Ejerzo el rol de periodista, no de gran fiscal, no de gran juez. Yo al menos no comulgo con ese periodismo. Hablando de los IRPs, gracias al aporte de la doctora Soledad Montero, al menos el 70% de las glosas que resuelve la Contraloría General del Estado en los tribunales contenciosos administrativos son declaradas nulas. Pero se dan cuenta de este porcentaje, el 70% de las glosas que van al Tribunal Contencioso Administrativo son declaradas nulas, generalmente por falta del cumplimiento al debido proceso, que a alguna gente no le gusta, porque reniegan del debido proceso, porque viene alguien, plantea una denuncia y ya, como planteó la denuncia hay que creerle y es culpable y es corrupto y se llevó la plata.
Y no se entiende que en el debido proceso hay el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. No se entiende. Y por falta de motivación, la Contraloría debe dejar de ser un ente antitécnico y totalmente politizado con el fin de dedicarse a su labor constitucional de control. No puedo estar más de acuerdo con esta visión, es lo que acabo de decir. La Contraloría ha sido utilizada para perseguir o para favorecer, según el caso del poder político de turno. Y les digo algo adicional, de lo que poco se habla en este país y que debería formar parte también del debate público. Para quienes no se acuerdan, en mayo pasado, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hace 6 meses nomás, menos de 6 meses. El 22 de mayo pasado, un Tribunal Internacional de Arbitraje de las Naciones Unidas, no es el Tribunal de Arbitraje de la esquina, es un Tribunal de Arbitraje de Naciones Unidas. Confirmó la legalidad del contrato firmado entre el Estado ecuatoriano y el sector privado para la exploración y explotación del campo Zingue. La legalidad del contrato. Ecuador reconoció en el curso del arbitraje, y por eso yo les traje a colación, la posición del Ministerio de Energía en su momento en el gobierno anterior del presidente Moreno. Este dato es importantísimo, porque no lo dijo el Ministerio de Energía y Minas o el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables en el gobierno del expresidente Correa, sino fue en el gobierno anterior nomás, en el gobierno del presidente Moreno, siendo ministro Carlos Pérez García. Reconoció que el contrato resulta altamente beneficioso para el Estado al oponerse a su terminación, y eso consta en el laudo arbitral, sino que a alguna gente le da pereza decirlo y le da pereza leer. También se estableció que Ecuador incumplió el contrato, y Ecuador incumplió su obligación de ejecutar el contrato de buena fe, causando daños morales contra la empresa privada con la cual se había firmado justamente este contrato. En ese laudo arbitral también se dice que los fundamentos de la recomendación de la Contraloría para reducir la tarifa, porque les digo que la controversia aquí es $1. A alguien se le ocurrió que había que reducir $1 de la tarifa, porque el Estado estaba perdiendo. Están erradamente analizados y son contrarios al equilibrio económico del contrato. Tal vez estoy hablando en chino. Por eso yo digo que estos temas son técnicos y los politizaron. La acusación particular presentada por la Procuraduría a nombre del Estado ecuatoriano en el proceso penal incluye imputaciones contrarias a lo que la Secretaría antes del 2018, igualmente el Ministerio Sectorial, habían afirmado de manera inequívoca. O sea, la Procuraduría no se puso de acuerdo, siendo el abogado del Estado, no se puso de acuerdo con el Ministerio de Energía, siendo el ente representante del Estado Central. También en el arbitraje se determinó que la Procuraduría distorsionó los términos del contrato y el cálculo de los supuestos daños sufridos por el Estado ecuatoriano. El Tribunal Arbitral, con sede en Naciones Unidas, determinó, esto no lo han de haber escuchado mucho, ¿verdad? Estoy segurísimo de eso, que el comportamiento del Ecuador debe ser considerado altamente doloso. Y por eso, para variar, porque somos clientes frecuentes de los tribunales arbitrales y de cortes internacionales y casi siempre perdemos, otra vez nos condenaron pues al pago de una indemnización de casi $11 millones por incumplimientos contractuales. Y ayer alguna gente preguntaba, ¿quién va a pagar esos $11 millones? ¿De dónde sale la plata? ¿Sabe de dónde sale la plata? La plata sale de nuestro bolsillo, del Estado. De allí sale la plata. Sale de nuestro bolsillo. Estas cosas hay que analizarlas con extrema seriedad y decir a la gente la verdad de la milanesa. Esta es la verdad de la milanesa. Hasta en cortes internacionales lo sentenciaron por este caso. Y las cosas hay que decirlas como son, respetando a quien opina diferente. Porque estoy seguro que habrá gente que no está de acuerdo con lo que yo digo. Yo estoy comentando con base en lo que estoy leyendo. No me estoy inventando. Por supuesto que mi opinión tiene un sesgo. Sí es. Mi opinión es objetiva. No, no lo es. Mi opinión no es imparcial. No, no lo es. Pero trato de argumentar mi opinión con base en esto que les estoy diciendo. La argumento. Podría estar equivocado, pero presento mis argumentos. Un elemento adicional, irrefutable del caso Zinc.
Lo que les decía, ¿no? Aquí también me pasan este dato. Es el hecho que el Ministerio de Energía en juicio declaró no ser perjudicado del contrato, sino todo lo contrario. Sigue vigente y en marcha un contrato que aportó y aporta millones de dólares al país. ¿Dónde está el peculado? Por eso yo les decía. Es que si al común de los ciudadanos nos hablan de peculado, pensamos que se llevaron la plata. ¿Dónde está el peculado? Repito una vez más para cerrar el comentario. Este caso, y esta debería ser la moraleja de este caso. La moraleja. La moraleja de este caso es que estos temas deben ser analizados con extrema prolijidad técnica y sacar la política y a los políticos del análisis. Moraleja para la Contraloría General del Estado. Ese organismo tiene que repensarse. O sea, al leer lo que me dice Soledad Montero, que el 70% de las glosas de la Contraloría General del Estado son declaradas nulas en instancias contenciosas administrativas por falta de motivación o porque no siguen con el debido proceso, esos elementos son claves para el análisis. La Contraloría General del Estado tiene que repensarse, tiene que ser un ente apolítico, un ente que no esté de la mano, no vaya de la mano con el poder político de turno para favorecer o para perseguir. Esa es la moraleja que nos deja este caso. Esa es la moraleja. Ojalá que se entienda la naturaleza del comentario. Lo vamos a seguir hablando con Juan Pablo Albán. Cierro el comentario 7:5, gracias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.